La atmósfera en los niveles inferiores del Imperio era densa, cargada con el olor a ozono y metal quemado. Barricade y Bumblebee se encontraban espalda con espalda, un cuadro de ironía pura. El Mustang policial de los Decepticons y el Camaro amarillo de los Autobots, enemigos jurados desde los inicios de la guerra, ahora compartían el mismo aire viciado por una necesidad de supervivencia. La tregua era frágil, dictada por la emergencia. La alianza entre los Night Red y los Yeagers estaba diezmando ambos bandos. Si no trabajaban juntos, no habría un Cybertron al cual regresar. Tras repeler una oleada de drones Yeager, ambos Transformers se retiraron a un hangar abandonado para recargar energía y reparar daños críticos. El silencio era incómodo, interrumpido solo por el chirrido de los engranajes de Bumblebee mientras intentaba ajustar su condensador de voz. Barricade, limpiando el lubricante de su sierra circular, rompió el hielo con una pregunta que le rondaba los procesadores desde que llegaron a este sector. Oye, explorador, he estado procesando los datos visuales de la última incursión. Vi a esa orgánica, la que emanaba esa energía masiva, la de la armadura púrpura y la espada que corta la realidad como si fuera mantequilla. ¿Quién diablos es esa tal Toca? Bumblebee emitió una serie de pitidos electrónicos rápidos antes de sintonizar una frecuencia de radio local para hablar a través de recortes de voz. Ella es Toka Yatogami. No es una orgánica común. Es un espíritu de otra dimensión. Su poder no proviene de una chispa, sino de una fuente de energía que desafía nuestra lógica científica. Es pura, impulsiva, y si se siente amenazada, puede reducir este imperio a cenizas en un parpadeo. Bumblebee añadió, con un tono de advertencia en sus pitidos, que ella no solo era una aliada, sino alguien a quien los Autobots protegían con el mismo celo que a la propia Ice Park. Barricade detuvo sus movimientos. Sus ópticos rojos brillaron con una intensidad inusual, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿Una espíritu? ¿Energía dimensional? Barricade soltó una carcajada metálica y seca. ¿Me estás diciendo que esa niña tiene el potencial de fuego de un crucero de guerra Decepticon? El Decepticon se puso en pie, caminando de un lado a otro, mientras sus sistemas de comunicación interna parpadeaban con alertas de prioridad máxima. La revelación de Bumblebee no solo era sorprendente, era catastrófica para sus planes actuales. Luego Barricade golpeó una columna de soporte con frustración, dejando una abolladura profunda. Miró a Bumblebee, quien mantenía su cañón de plasma a medio desplegar, por si acaso. Vaya lío en el que nos hemos metido, amarillo, gruñó Barricade, su voz cargada de una mezcla de respeto y fastidio. En el momento exacto en que esa tal Toca llegó a este sector, yo estaba aquí en una misión de infiltración profunda. Órdenes directas de Megatron. Tenía que sabotear los suministros de energía del Imperio y preparar el terreno para una extracción. Luego Barricade reveló que su presencia no era accidental. Él había estado observando desde las sombras cuando Toca apareció, pero sus sensores no pudieron identificarla. Al ver su poder, asumió que era una nueva arma de los Yeagers. Si Megatron se entera de que un solo individuo orgánico posee ese nivel de poder destructivo, no enviará a la División de Justicia, vendrá él mismo. Y créeme, con los Night Red pisándonos los talones y esa chica suelta, este lugar se va a convertir en el epicentro de un apocalipsis que ni tú ni yo podremos detener. Bumblebee emitió un sonido de resignación. Ambos sabían que la situación se había vuelto exponencialmente más peligrosa. La presencia de Toca cambiaba el tablero de juego. Para los Autobots era una esperanza. Para los Decepticons, un activo o una amenaza. Y para Barricade, un error de cálculo que podría costarle la vida si Megatron consideraba que su informe de infiltración fue incompleto. Mantén a esa chica de mi vista, Autobot, sentenció Barricade, transformándose en su modo vehículo. Porque si los clones la encuentran primero, o si Lockdown decide que la quiere para su colección, ni toda la tecnología de Cybertron podrá salvarnos de lo que viene. Con las sirenas apagadas pero los motores rugiendo, el Mustang policial salió del hangar, seguido de cerca por el Camaro amarillo. La guerra continuaba, pero las reglas habían cambiado para siempre. La mañana en el cuartel de Night Riders se sentía inusualmente pesada. El aire fresco de la montaña no lograba disipar la tensión que flotaba en la enfermería, donde el equipo se concentraba en una tarea delicada: la recuperación de una de las suyas. Aiko Imura permanecía sentada en la camilla de piedra, con el rostro contraído por el dolor mientras Sheila y Mine trabajaban con cuidado quirúrgico en su brazo. Mine sostenía las vendas con una seriedad impropia de su carácter explosivo, asegurándose de que la presión fuera la correcta para no comprometer la movilidad futura de Aiko.
Lubok utilizaba los hilos de su Teiwell Crosstail para suturar internamente los tejidos dañados con una precisión que superaba cualquier herramienta médica convencional. Tatsumi y Chelsea asistían en silencio. Él preparando los ungüentos de hierbas raras y ella observando con sus ojos analíticos, asegurándose de que la moral de Aiko no decayera durante el proceso. Fuera de los muros, el estrépito del acero contra la energía resonaba en todo el valle. Toka Yatogami se encontraba en el centro de un triángulo formado por los guerreros más experimentados del grupo: Akame, Kurome y Bulat. A pesar de la maestría de los asesinos, la diferencia de poder era evidente. Bulat cargó con incursión, lanzando un golpe que podría partir una montaña, pero Toka lo bloqueó con un solo brazo, envuelto en su aura de espíritu. Akame y Kurome, moviéndose como sombras gemelas, intentaron flanquearla con ataques coordinados de Murasame y Yatsufusa. Toka invocó a Sandalphon, y con un simple movimiento circular de su espada, generó una onda de choque que obligó a los tres guerreros a retroceder varios metros. La fuerza física de Toka no era solo entrenamiento, era una fuerza de la naturaleza. Es increíble, jadeó Bulat, ajustando su armadura. Su energía no disminuye, solo parece volverse más densa. Tras finalizar el entrenamiento, el grupo se sentó a descansar cerca de la cascada. Toka, envuelta en su habitual curiosidad, clavó su mirada en Akame. He escuchado a Optimus Prime mencionar dos nombres con un tono de voz que nunca le había oído: Galvatron y Stinger. ¿Quiénes son realmente?, preguntó la espíritu, sintiendo la inquietud en su interior. Akame guardó silencio un momento, envainando su espada antes de responder con voz monocorde pero cargada de advertencia. Son fantasmas creados por la ambición y el odio, comenzó Akame. Optimus los teme no por lo que son, sino por lo que representan. Akame explicó: Galvatron él no es simplemente un Decepticons, sino una versión reencarnada y retorcida de Megatron. Representa el caos sin honor. Mientras que Megatron tenía una causa, Galvatron solo busca la aniquilación total. Es una máquina de guerra poseída por una locura ancestral que lo hace impredecible y brutal. Stinger es el espejo oscuro de Bumblebee. Intervino Kurome desde un lado. Akame asintió diciendo: Stinger fue creado por humanos que intentaron copiar la tecnología de los Transformers, resultando en un guerrero sin alma, una copia perfecta diseñada para matar y reemplazar a nuestro explorador amarillo. Pero en este mundo fue Lockdown quien los creó. Akame le contó a Toka cómo estos dos seres habían sido responsables de masacres que casi extinguieron a las facciones en guerra, y cómo su llegada a este mundo solo podría significar que la sombra de la guerra de Cybertron se estaba extendiendo sobre el imperio. Toka apretó el puño sobre su regazo. La revelación de que existían seres diseñados puramente para el odio y la imitación malvada la hizo comprender por qué Optimus se mostraba tan protector. Entonces, concluyó Toka mirando hacia el horizonte, si los malos están aquí, la batalla que viene no será por la justicia, será por la supervivencia de todos nosotros. Akame solo asintió, mientras en la distancia, el sonido del viento parecía traer el eco metálico de una amenaza que ya no era un secreto. El silencio en la capital del imperio no era el de la paz, sino el de una eficiencia absoluta y gélida. Sin la opresión del antiguo primer ministro y sin la figura decorativa del emperador, las calles de piedra ahora estaban patrulladas por una nueva fuerza. Legiones de robots verdes de diseño impecable, cada uno luciendo una corbata roja que simbolizaba la nueva administración. Estos autómatas no descansaban, no aceptaban sobornos y no conocían la fatiga. Eran los ojos y oídos del nuevo poder que residía en el corazón del palacio. En el gran salón donde antes se decidían destinos entre lujos innecesarios, ahora solo quedaba el zumbido de los servidores y el destello de las pantallas holográficas. En el centro de este centro de mando improvisado se encontraba Fabricio Burgos Oseayo. De pelo negro corto y ojos rojos que reflejaban el brillo de los códigos de programación que pasaban ante él, yo ajusté mi propia corbata carmesí sobre mi traje. Como experto en tecnología avanzada, había logrado lo que ningún general o rebelde consiguió: tomar el control de la infraestructura del imperio de forma de facto. Mis sirvientes robóticos, diseñados por sus propias manos, mantenían el orden. No buscaba la tiranía, sino la preservación del Estado hasta que se cumpliera su objetivo principal. Yo observaba un mapa holográfico del territorio. El grupo de justicia anterior, aquel que debía proteger a los débiles, se había desmoronado. Una disputa de liderazgo, alimentada por egos y visiones conflictivas, terminó por disolver la única esperanza de la gente. El poder sin orden es caos, murmuré, mientras un guardia robótico me entregaba un informe de actividad.
Pero el orden sin justicia es solo una prisión de metal. Mi intención era clara. Usar mi ejército de robots verdes para estabilizar el imperio mientras buscaba a los candidatos adecuados para formar un nuevo grupo de justicia. No quería guerreros que solo supieran blandir espadas, sino líderes con la integridad necesaria para no repetir los errores del pasado. Bajo mi mando, el palacio se transformó en una fortaleza tecnológica. Los ciudadanos, aunque al principio temerosos de los guardianes mecánicos, empezaron a notar cambios. Los robots gestionaban los recursos para que nadie pasara hambre debido al antiguo régimen imperial. Pese mi gobierno de facto. El crimen callejero fue erradicado por la presencia constante de los robots de corbata roja. Después yo utilicé mi tecnología para exponer a los antiguos nobles corruptos que aún intentaban conspirar en las sombras. Sin embargo, yo sabía que eso no era la solución definitiva. Él era el puente. Sus ojos rojos escudriñaban cada rincón del mundo conocido a través de sus satélites y sensores, buscando esa chispa de heroísmo genuino. Mientras esperaba, yo continuaba perfeccionando a mis guardianes. Sabía que en cuanto el nuevo grupo de justicia fuera encontrado, yo tendría que ceder el mando. Pero hasta que ese día llegara, yo y mi administración y controles de la ciudad serían los únicos dueños del silencio del imperio. Cuando llegue el momento, pensé yo mirando hacia el horizonte desde el balcón del palacio, entregaré las llaves de este mundo. Pero hasta entonces, mi tecnología será el muro que nadie podrá derribar. El imperio funcionaba ahora como una máquina perfecta, esperando el alma que le devolviera su humanidad. En el corazón del palacio imperial, donde el silencio es la norma, y mi autoridad no solo se apoya en la fría lógica de sus circuitos. Aunque soy el arquitecto jefe de la Legión de Robots Esmeraldas, mi mando está flanqueado por dos figuras que comparten su misma mirada intensa. Makoto y Meiji Mura, los hermanos de Aiko. Ambos poseen el rasgo distintivo de su linaje. Ese cabello negro profundo y los ojos rojos que brillan como brasas en la penumbra del centro de mando. Son mis compañeros de aventuras hace 7 meses, los únicos humanos en quienes confío plenamente para gestionar el destino de un imperio que ahora funciona con la precisión de un reloj. A diferencia de los antiguos nobles, mi relación entre yo y los hermanos Shimura no se basa en el protocolo, sino en la eficacia tecnológica. Sin embargo, en el imperio de facto, el orden es absoluto. Makoto y Mei han recorrido tierras baldías y laboratorios olvidados junto a mí, ayudándome a perfeccionar la inteligencia artificial de sus guardianes. A pesar de su cercanía, la disciplina es férrea. Yo he programado a mis robots esmeraldas con un protocolo de corrección peculiar. Si alguno de los hermanos comete un error táctico o descuido grave, los mismos robots que los protegen activan una tecnología de miniaturización, haciéndolos pequeños temporalmente como recordatorio de que en la nueva era, la precisión es vida. Yo, sentado frente a una consola que proyecta el mapa térmico de la región, hice un gesto hacia una de las bahías de lanzamiento externas. Night Red es una variable que no puedo dejar al azar, dije yo, ajustando mi corbata roja mientras Makoto y Mei revisaban los niveles de energía de los motores. Su capacidad de interferencia es alta, pero mi tecnología es superior. Con una orden codificada, 2 aviones de combate no tripulados, que son drones, de color verde oscuro se deslizaron fuera de sus hangares. Estas aeronaves, sin cabina y con un diseño aerodinámico agresivo, eran la culminación de los últimos meses de mi investigación. Los drones despegaron en absoluto silencio, impulsados por motores de iones que no dejaban rastro térmico. Su objetivo: la base de Night Red. Las cámaras de alta resolución y sensores de espectro múltiple empezaron a transmitir datos directamente a la retina de mis ojos y de los hermanos Shimura. Cada guardia, cada suministro y cada firma energética dentro de la base enemiga fue catalogada. Yo buscaba cualquier señal que indicara si este grupo era el que buscaba para restaurar la justicia, o si simplemente eran otra facción destinada a ser archivada bajo su control. Mientras los aviones sobrevolaban la base enemiga a gran altura, Mei observaba las pantallas con una sonrisa gélida. Si detectan algo inusual, ¿activamos el protocolo de supresión?, preguntó ella, acariciando el chasis de uno de los pequeños guardianes que patrullaban el salón. Todavía no, respondí yo con calma. Primero observamos. Quiero ver si su justicia es real o si solo son cenizas del viejo mundo. Makoto, asegúrate de que el enlace de datos no sea interceptado. No queremos que los robots tengan que hacerte pequeño hoy por un descuido en la frecuencia. Makoto asintió rápidamente, sus dedos volando sobre el teclado holográfico. El imperio seguía en silencio, pero en los cielos, mi alta tecnología ya había comenzado a acercar el destino de Night Red.
El mundo estaba siendo vigilado por ojos rojos y alas verdes. En la base de Night Red, el aire de la mañana, antes pacífico, ahora vibraba con el zumbido intrusivo de la tecnología desconocida. Seryu Vikitous, Optimus Prime, Aiko Imura y el estratega Max Carrizales permanecían en el patio central, con la vista clavada en el cielo. Sobre ellos, dos aviones de combate no tripulados y diseño agresivo, sobrevolaban en círculos perfectos y silenciosos. No llevaban insignias, no emitían señales de radio estándar y, lo más inquietante, parecían estar estudiando cada centímetro de la base. No me gustan, gruñó Seryu, ajustando el mecanismo de su brazo mecánico. Huelen a vigilancia estatal, pero no del imperio que conocemos. Sus firmas energéticas son bajas, casi indetectables, observó Optimus Prime, con su voz resonando con una mezcla de precaución y preocupación profunda. No son Autobots, y dudo que sean Decepticons convencionales. Tokaya Togami, incapaz de soportar la intrusión pasiva, decidió actuar. Con un grito de batalla, invocó a Sandalphon. La gigantesca espada de energía brilló mientras Toka se impulsaba hacia el cielo con una velocidad vertiginosa. Con un tajo horizontal perfecto, partió en dos a uno de los drones verdes. La victoria, sin embargo, fue efímera. En lugar de explotar, las dos mitades del dron brillaron con una luz verde neón. Los bordes cortados se sellaron instantáneamente con metal líquido autorreparador. Ante los ojos atónitos de todos, el aparato se dividió en dos drones completamente funcionales. Ahora había tres aviones sobrevolando la base. Al ver que la fuerza bruta no funcionaba, Sdeath y Akame reaccionaron al unísono, moviéndose como destellos de hielo y sombra. Saltaron hacia el segundo dron original antes de que pudiera reaccionar. Sdeath congeló parcialmente el aire alrededor del dron para ralentizarlo. Akame, con una precisión letal, desenvainó a Murasame y partió a la mitad al segundo aparato. Pero el resultado fue el mismo. El metal verde se retorció y se regeneró. Ese dron también se dividió en dos. En cuestión de segundos, la amenaza se había duplicado. 4 aviones de combate no tripulados observaban ahora a Night Red. Bumblebee, que había estado observando desde la retaguardia, transformó su brazo en un cañón de plasma, apuntando a uno de los nuevos drones. Estaba a punto de disparar para probar si la energía pura tenía un efecto diferente. Sin embargo, la inteligencia artificial de los drones, controlada a distancia por mí, detectó la amenaza inminente y activó un protocolo de contramedidas. Antes de que Bumblebee pudiera apretar el gatillo, uno de los drones lanzó una bomba de supresión de sensores avanzados. No era simple humo. Era una densa nube de partículas metálicas y gas ionizado que bloqueaba ópticos, radares y sensores térmicos. Cuando la nube se disipó unos segundos después, el cielo estaba vacío. Los 4 drones habían desaparecido, retirándose a una velocidad que desafiaba la física convencional, volviendo al control de Fabricio, Makoto y Mei. De vuelta en el suelo, el grupo se reunió, con la tensión palpable. La demostración de tecnología autorreplicante había dejado a todos inquietos. Esa tecnología de autorreparación y división celular mecánica, comenzó Optimus Prime, con sus ópticos brillando con preocupación. He visto cosas similares antes. Podrían ser creaciones de Lockdown, usando tecnología de coleccionista robada, o incluso una variante de los nanobots de la División de Justicia de Tarn. Si es así, la guerra ha escalado a un nivel que no esperábamos. Aiko Imura, sin embargo, permanecía apartada, mirando el lugar donde los drones habían desaparecido. Su cabello negro y ojos rojos compartían el mismo linaje que los observadores en el palacio, aunque ella no lo sabía. No, Optimus, intervino Aiko, con voz firme pero baja. Tarn y Lockdown usan la violencia brutal. Estas cosas, eran limpias. Eficientes. Y ese color verde, ese tono específico del mismo color. No provienen de Cybertron, ni de ninguna galaxia lejana. Max Carrizales la miró con curiosidad. ¿Tienes una teoría, Aiko? Aiko asintió, apretando el puño. Sospecho que esto es obra humana. Pero no cualquier humano. Solo conozco a un ser con el conocimiento tecnológico y la inteligencia para crear algo así, alguien que fusiona la electricidad con la máquina. Probablemente sea un conocido de mis hermanos quienes también trabajan para Lockdown. Él está detrás de esto, y nos está vigilando. Si mal no recuerdo, mi hermana Mei mencionó que alguien tiene un nombre empezando con la F. Las palabras de Aiko dejaron un silencio pesado en la base. Si ella tenía razón, el enemigo no era un monstruo alienígena, sino un genio humano que controlaba el imperio desde las sombras con un ejército de metal autorreplicante.
La verdadera batalla por la justicia acababa de volverse mucho más complicada. El ambiente en la base de Night Red se volvió denso tras la desaparición de los drones. Mientras los guerreros más veteranos analizaban los restos de energía en el aire, tres figuras permanecían en un círculo aparte, compartiendo un secreto que quemaba tanto como el fuego infernal que algunos de ellos llevaban dentro. Max Carrizales, manteniendo su habitual postura analítica, ocultaba bajo su piel una fuerza que aún no estaba listo para revelar a los Transformers o a los asesinos del Imperio. A su lado, los hermanos Javier y Javierina, cuyos ojos a veces chispeaban con una luz naranja sobrenatural, el vestigio del espíritu de la venganza que habitaba en ellos como Ghost Riders, intercambiaron una mirada de preocupación genuina. Para el resto del grupo, los drones eran una amenaza desconocida. Para Max, Javier y Javierina, eran la firma inequívoca de un viejo conocido. Es él. No hay duda, susurró Javierina, ajustando sus guantes de cuero. Esa eficiencia, ese color verde, es la marca de un amigo nuestro. Javier asintió, sintiendo el calor del Ghost Rider agitarse en su pecho ante la mención del nombre. Fabricio es nuestro amigo. Hemos pasado por 1000 batallas con él. ¿Por qué enviaría drones a espiarnos como si fuéramos objetivos militares? Y lo que es más extraño, ¿por qué están Makoto y Mei y los hermanos de Aiko con él? Los tres sabían que Makoto y Mei, los hermanos de Aiko, eran mis inseparables amigos de aventuras. Si yo estaba operando desde el palacio, los hermanos Shimura eran seguramente mis generales de campo. La pregunta que los atormentaba no era el cómo, sino el por qué. Fabricio no hace nada sin una razón lógica, intervino Max, con voz calmada pero firme. Si ha tomado el control del imperio y nos está vigilando, es porque cree que nosotros, o este grupo de justicia, somos una variable opuesta. Está probando nuestras defensas, midiendo nuestra reacción ante la tecnología autorreplicante. Mientras Optimus y Akame discutían tácticas de defensa contra Cybertronianos, los tres amigos se alejaron un poco más hacia las sombras de las ruinas. Javier y Javierina sentían una punzada de preocupación. Como los poderes de Ghost Riders se sentían, su sentido de la justicia era absoluto y a menudo violento. Ver a un amigo cercano usar robots para vigilarlos les resultaba ofensivo. Max sospechaba algo más profundo. Él conocía mi mente mejor que nadie. Sabía que a mí no buscaba el poder por el poder, sino que intentaba llenar el vacío que dejó la disolución del grupo anterior. Él está buscando algo, continuó Max. Fabricio no confía en las palabras, confía en los datos. Nos envió esos drones para ver si pelearíamos contra ellos o si nos mantendríamos unidos ante un enemigo que se multiplica. Es una prueba de actitud. La situación era delicada. Si revelaban a Night Red que conocían al invasor, podrían ser vistos con sospecha. Pero si guardaban silencio, corrían el riesgo de que una confrontación real terminara en tragedia. Si nos volvemos a encontrar con sus robots, no podemos simplemente destruirlos, advirtió Javierina. Si lastimamos a Makoto o a Mei por accidente, la brecha entre nosotros y Fabricio nunca se cerrará. Javier miró hacia la dirección del Palacio Imperial. Vaya lío. Por un lado, tenemos a los Decepticons y a los Night Red queriendo recuperar todo, y por otro, a nuestro mejor experto en tecnología jugando al dictador benevolente para protegernos. Max Carrizales cerró los ojos, sintiendo el poder latente en sus venas. No revelaría su fuerza todavía, ni tampoco su conexión total con Fabricio ante los ojos de Esdeato Akame. Mantendremos la calma por ahora, sentenció Max. Observaremos cómo se mueven las piezas. Si Fabricio realmente es quien controla el imperio ahora, tarde o temprano tendrá que dar la cara. Y cuando lo haga, más vale que Javier y tú tengan a sus poderes listos, porque Fabricio no aceptará una charla amistosa si no demostramos que somos dignos de su respeto. Los tres regresaron al grupo principal, fingiendo ignorancia mientras los ecos del motor de los drones desaparecidos aún resonaban en sus oídos. El imperio estaba en silencio, pero entre los amigos, la tormenta apenas comenzaba a gestarse. Era una cuestión de un aliado protegiéndolos desde el trono, o un genio que había olvidado el valor de la confianza humana en favor de la perfección robótica. La tensión en la base de Night Red alcanzó su punto de ebullición cuando un zumbido aerodinámico interrumpió la discusión. Desde lo alto, una figura descendía lentamente, mecida por las corrientes de aire bajo la seda de un paracaídas verde. Los guerreros se pusieron en guardia. Akame desenvainó a Murasame. Bumblebee activó su cañón y Esdeath preparó una estaca de hielo. Sin embargo, el descenso heroico terminó en un desastre cómico.
Una ráfaga de viento empujó al paracaidista directamente contra un roble milenario con un crujido de ramas y un grito de frustración. El hombre quedó balanceándose a 3 metros del suelo, enredado en las cuerdas. «Maldita sea la aerodinámica de este modelo», exclamó el chico, forcejeando con el arnés. Todos se acercaron, confundidos. Era yo el verdadero Fabricio Burgos. Llevaba mi traje oscuro y mi corbata roja, pero me veía despeinado y algo aturdido. Al notar la presencia de los Autobots, los Yeagers y Night Ride, levanté una mano en señal de paz mientras colgaba del árbol. Tranquilos. Solo ha sido un error de cálculo en el aterrizaje, dije yo, tratando de sonar digno. Vengo de la ciudad, estuve en una tienda de instrumentos. Quería ver si encontraba algo de inspiración clásica para mis sistemas de audio, pero el transporte falló y tuve que saltar. Max, Javier y Javierina se miraron entre sí, desconcertados. Me conocían, pero algo en su actitud distraída y mi excusa sobre instrumentos musicales no encajaba con el genio táctico que acababa de enviar drones autorreplicantes para espiarlos. Antes de que Optimus Prime pudiera extender una mano para bajarlo, un sonido metálico y rítmico surgió desde el lado opuesto del claro. Entre los arbustos, caminaba el otro Fabricio. Este segundo yo era idéntico a mí. El mismo pelo negro, el traje oscuro impecable y la corbata roja perfectamente anudada. Pero sus ojos rojos no tenían el brillo de la curiosidad humana. Tenían el fulgor frío de una óptica programada. Caminaba con una rigidez militar que a mí, estando en el árbol que no poseía. Aiko Imura dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos. «¿2? Eso es imposible». El otro yo que acababa de llegar se detuvo y miró al que colgaba del árbol con desprecio. De repente, su piel comenzó a ondular como mercurio líquido, revelando circuitos internos y una estructura metálica bajo el disfraz. «Un intento patético de infiltración, orgánico», dijo el otro yo con una voz distorsionada que recordaba a la de Lockdown. El amo no tolera imitaciones de su tecnología. Optimus Prime dio un paso al frente, protegiendo al grupo. «Un clon de Lockdown. Han usado la estructura biológica de este muchacho para crear un infiltrado». Resultaba que Lockdown, en su obsesión por coleccionar y reclamar todo lo valioso, había capturado datos genéticos y mis patrones de comportamiento durante sus misiones anteriores. Había creado una serie de clones robóticos diseñados para confundir a los aliados de Night Red y sembrar la desconfianza. El clon activó una cuchilla oculta en su brazo y cargó contra Toka, quien lo bloqueó con Sandalpon. El clon era increíblemente rápido, usando los conocimientos técnicos de Fabricio para atacar los puntos débiles de la armadura de los Autobots. El yo verdadero seguía atascado en el árbol, gritando instrucciones. Disparad a la unión del cuello. Es un modelo T-800 modificado con tecnología de chispas sintéticas. Javier y Javierina, al ver la amenaza, dejaron que el fuego del Ghost Rider iluminara sus ojos. Si alguien iba a usar la cara de su amigo para cometer actos de maldad, tendría que enfrentarse al juicio del espíritu. Tras una breve pero intensa escaramuza, Bumblebee logró deshabilitar al clon con un disparo preciso de pulso electromagnético, dejándolo como un montón de metal inerte con la cara de Fabricio. Finalmente, Bulat cortó las cuerdas del paracaídas y yo me caí al suelo con un golpe seco. Me sacudí el polvo del traje y me ajusté la corbata, mirando con amargura los restos del robot. Esto es lo que pasa cuando uno se vuelve famoso por su tecnología, dije yo, mirando a Max y a los demás. Lockdown está intentando usurpar mi identidad para controlar el imperio por mí. Por eso tuve que enviar los drones, para asegurarme de que ustedes supieran distinguir la realidad de la imitación. Aunque, claramente, mi aterrizaje no ayudó a mi reputación. Akame envainó su espada, pero su mirada seguía siendo cautelosa. El imperio estaba en silencio, pero ahora sabían que el enemigo no solo estaba fuera de los muros, sino que podía tener la cara de cualquiera de sus amigos. La guerra por el trono de Cybertron 2.0 se había vuelto personal.